nuestra hermana Keila Maldonado, que ministre. El Señor ya ha puesto, ya ha inquietado su corazón, y que se deje usar por el Señor, que se deje dirigir por el Espíritu Santo, que marca la vida de cada creyente y la de ella también como creyente en la fe. Y usted, iglesia, esté presto a recibir palabra del Señor. Muchas veces tenemos 7 días a la semana. Muchas iglesias no nos congregamos los 7. Algunas 4, otras 3. Si en algún momento dado Dios toma el control, el pueblo debe estar presto a recibir lo que Dios tiene para con nosotros. Gloria a Jesús, aleluya. Dios te bendiga, iglesia. Santo eres Jesús, Dios te bendiga mucho más, aleluya. Santo y bueno, ¿cuántos pueden adorar al Cristo Todopoderoso? Aleluya. Santo, ese es el único motivo con el que nos hemos reunido en esta mañana. Es adorar y exaltar el nombre de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, aleluya. Ese Cristo poderoso que cada mañana nos levanta, aleluya, sin importar las situaciones, nos mantiene tomados de la mano, aleluya, para regalarnos un día más de vida, de su misericordia, aleluya. Santo, poderoso el Señor. Saben que siempre suelo ser un poquito calladita cuando predico. Poderoso el Señor. Pero el Señor en esta mañana, gloria al poderoso nombre del Señor. Aleluya. Santo. Oh, mi alma te adora, mi Señor Jesús. Hay algo poderoso el Señor especial en esta mañana. Santo tú eres, mi Dios. Aleluya. Poderoso eres, Jesús. Mi alma te alaba y te adora, Cristo. Aleluya. Sé la palabra, poderoso el Señor, que cuando el pueblo de Israel marchaba en obediencia, poderoso el Señor, pero que cuando abrió su boca al Dios de los cielos, entonces fue que los muros comenzaron a caer, mi hermano. Tenemos que comenzar a poner nuestra fe en obra, poderoso el Señor. Aleluya. Tenemos que comenzar a hacer lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, aleluya. Santo, santo, poderoso eres, Cristo. Mi alma te adora, Jesús. Yo sé que el tiempo ha corrido, poderoso el Señor. Mi alma te adora, Jesús. Como siempre cuando, gloria al Señor, ¿verdad? Tenemos una parte como esta. Gloria a Jesús, nos vamos en oración, aleluya. Y mire que el enemigo se ha levantado, poderoso el Señor. Yo no sé si en su vida también, pero en la mía el enemigo se ha levantado con ira. Pero yo quiero que el enemigo se dé cuenta que en esta mañana estoy aquí de pie. Que no hay nada que él pueda levantar en contra de mi vida que pueda prosperar. Que mientras el Señor a mí me permita, yo voy a declarar su palabra. Yo voy a hablar de la grandeza del Señor. A pesar de que estemos quizás cojeando, estemos llorando con lágrimas, no importa. Porque el Señor es el que nos sustenta. Aleluya. Así que usted abra su boca y usted adora. No importa que el enemigo crea que lo tiene arrinconado en una esquinita. Usted adora y glorifique al nombre del Señor. Y él vea que hoy usted es más fuerte que ayer. Aleluya. Poderoso el Señor. Y le preguntaba yo al Señor, poderoso eres Jesús. Hace un tiempo atrás, cuando la hermana Heidi tenía el culto de jóvenes y era el pulguero en las afueras de la iglesia, esa mañana me levanté tarde, cosa que hace mucho tiempo no pasaba. Y en medio de levantarme tarde, que fue sumamente placentero, gloria al Señor, tuve un sueño hace mucho que no soñaba y llegué estremecida por el sueño a contárselos a mis hermanas. Y para hacerlo un poco corto, el cuento largo, el sueño, poderoso el Señor, yo soñé que estaba en un lugar muy cerca del mar. Y cuando yo veía levantar las olas del mar, cuando miro eran unas olas muy, muy grandes que se venían hacia donde yo estaba. Y a mí lo único que me dio tiempo fue de comenzar a decirle al Señor y a ponerme a cuentas con Él, porque era inminente que la ola me iba a arropar. Y yo comienzo a ponerme en cuentas con el Señor y comencé a cuentas con el Señor, pero como buen ser humano, tomé aire para aguantar el embate. Yo sentí como mi cuerpo era envuelto en las olas.
poderoso el Señor. Y yo decía, bueno, ahora cuando yo trate de respirar, no voy a poder respirar porque estoy en medio del agua y es imposible. Y yo comencé a decir, wow, ahora ya no puedo aguantar más, tengo que tratar de respirar. Y cuando traté de respirar, para mi sorpresa en el sueño, yo podía respirar. Yo sentí que aquella agua que me envolvía no había problema, yo podía respirar a través de ella. Y entonces en ese momento siento la presencia de un personaje que yo le contaba a ella. Para mí fue tan real porque yo podía sentir la presencia que me hablaba al oído y me decía muchas cosas que lamentablemente no recuerdo, pero lo que sí recuerdo era que me decía: es tiempo que prediques la cruz. La cruz de Jesucristo no es otra cosa que el Evangelio. Ese es el fundamento del Evangelio que usted y yo creemos. Y me levanté estremecida, y cuando el pastor me dijo de la parte, yo, wow, Señor, tú dijiste que hable de la cruz, pero ¿qué quieres que hable de la cruz? Y venía de camino de mi trabajo hacia mi casa, y recuerdo que venía pensando en el Señor, y Señor, ¿de qué voy a hablar? ¿Qué tú quieres que yo traiga? Y créame que dentro de mi corazón, este texto que vamos a estar, que le voy a pedir que se ponga en pie, poderoso el Señor, que en el que vamos a estar ministrando en esta mañana, el Señor lo puso completito en mí. Y yo, ok, Señor, esto es lo que tú quieres, ahora tienes que darme la sabiduría para desarrollarlo. Poderoso el Señor. Así que yo le voy a pedir que usted abra su Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Poderoso el Señor. Vamos a estar contemplando el verso 14 y el 15. Poderoso el Señor Jesús. Aleluya. Mi alma te adora, Jesús. Libro de San Juan, capítulo 3, verso 14 y 15. Poderoso el Señor. Amén. Amén. Lo tenemos. Dios, aleluya. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Poderoso Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor amado. Gracias por la oportunidad de en esta mañana, Señor, de junto con mis hermanos, Señor, estar reunidos para glorificarte y para exaltarte, Señor amado, porque reconocemos que es por tu gracia y por tu misericordia, Señor amado, que estamos en este lugar, Señor, levantando nuestras manos y adorándote, Señor. Oh Padre, yo te pido, Señor, que como hasta ahora tú tomes el control completo y absoluto, Señor amado, y que ninguna palabra salga de mi boca, Espíritu Santo, que no sea dirigida por ti. En el nombre de Jesucristo te doy gracias. Amén y amén. Poderoso el Señor. En este capítulo 3 del libro de Juan, es uno de los más famosos, ¿verdad? Porque vemos la conversación que tuvo Jesús con Nicodemo. Dentro de todo lo que Nicodemo y Jesús hablaron, lo más que me llamó a mí la atención fue cuando Jesús le dijo: ¿sabes qué? Si aún no han entendido cuando les he hablado de las cosas terrenales, ¿cómo puedo pues hablarle de las cosas celestiales? Porque ciertamente a través del Espíritu es que podemos discernir las cosas que son del cielo. Gloria al Señor. Así que Jesús le hizo un pequeño ejemplo, ¿verdad? Le dijo a este hombre, que era un hombre letrado. Poderoso el Señor. Sabemos que el pueblo de Israel, a su hermana Keila Maldonado, que ministre. El Señor ya ha inquietado su corazón, y que se deje usar por el Señor, que se deje dirigir por el Espíritu Santo, que marca la vida de cada creyente y la de ella también como creyente en la fe. Y usted, iglesia, esté presto a recibir palabra del Señor. Muchas veces tenemos 7 días a la semana. Muchas iglesias no nos congregamos los 7. Algunas 4, otras 3. Si en algún momento dado Dios toma el control, el pueblo debe estar presto a recibir lo que Dios tiene para con nosotros. gloria a Jesús, aleluya. Dios te bendiga, iglesia. Santo eres
Jesús. Dios te bendiga mucho más. Aleluya. Santo y bueno, ¿cuántos pueden adorar al Cristo Todopoderoso? Aleluya. Santo, ese es el único motivo con el que nos hemos reunido en esta mañana. Es adorar y exaltar el nombre de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Ese Cristo poderoso que cada mañana nos levanta. Aleluya. Sin importar las situaciones, nos mantiene tomados de la mano. Aleluya. Para regalarnos un día más de vida, de su misericordia. Aleluya. Santo, poderoso el Señor. Saben que siempre suelo ser un poquito calladita cuando predico. Poderoso el Señor. Pero el Señor en esta mañana, gloria al poderoso nombre del Señor. Aleluya. Santo. Oh, mi alma te adora, mi Señor Jesús. Hay algo poderoso el Señor especial en esta mañana. Santo tú eres, mi Dios. Aleluya. Poderoso eres, Jesús. Mi alma te alaba y te adora, Cristo. Aleluya. Sé la palabra, poderoso el Señor, que cuando el pueblo de Israel marchaba en obediencia, poderoso el Señor, pero que cuando abrió su boca al Dios de los cielos, entonces fue que los muros comenzaron a caer, mi hermano. Tenemos que comenzar a poner nuestra fe en obra, poderoso el Señor. Aleluya. Tenemos que comenzar a hacer lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Aleluya. Santo, santo, poderoso eres, Cristo. Mi alma te adora, Jesús. Yo sé que el tiempo ha corrido. Poderoso el Señor. Mi alma te adora, Jesús. Como siempre cuando, gloria al Señor, ¿verdad? Tenemos una parte como esta. Gloria a Jesús. Nos vamos en oración. Aleluya. Y mire que el enemigo se ha levantado, poderoso el Señor. Yo no sé si en su vida también, pero en la mía el enemigo se ha levantado con ira. Pero yo quiero que el enemigo se dé cuenta que en esta mañana estoy aquí de pie. Que no hay nada que él pueda levantar en contra de mi vida que pueda prosperar. Que mientras el Señor a mí me permita, yo voy a declarar su palabra. Yo voy a hablar de la grandeza del Señor. A pesar de que estemos quizás cojeando, estemos llorando con lágrimas, no importa. Porque el Señor es el que nos sustenta. Aleluya. Así que usted abra su boca y usted adora. No importa que el enemigo crea que lo tiene arrinconado en una esquinita. Usted adora y glorifique al nombre del Señor. Y él vea que hoy usted es más fuerte que ayer. Aleluya. Poderoso el Señor. Y le preguntaba yo al Señor, poderoso eres Jesús. Hace un tiempo atrás, cuando la hermana Heidi tenía el culto de jóvenes y era el pulguero en las afueras de la iglesia, esa mañana me levanté tarde, cosa que hace mucho tiempo no pasaba. Y en medio de levantarme tarde, que fue sumamente placentero, gloria al Señor, tuve un sueño hace mucho que no soñaba y llegué estremecida por el sueño a contárselos a mis hermanas. Y para hacerlo un poco corto, el cuento largo, el sueño, poderoso el Señor, yo soñé que estaba en un lugar muy cerca del mar. Y cuando yo veía levantar las olas del mar, cuando miro eran unas olas muy, muy grandes que se venían hacia donde yo estaba. Y a mí lo único que me dio tiempo fue de comenzar a decirle al Señor y a ponerme a cuentas con Él, porque era inminente que la ola me iba a arropar. Y yo comienzo a ponerme en cuentas con el Señor y comencé a cuentas con el Señor, pero como buen ser humano, tomé aire para aguantar el embate. Yo sentí como mi cuerpo era envuelto en las olas. Poderoso el Señor. Y yo decía, bueno, ahora cuando yo trate de respirar, no voy a poder respirar porque estoy en medio del agua y es imposible. Y yo comencé a decir, wow, ahora ya no puedo aguantar más, tengo que tratar de respirar. Y cuando traté de respirar, para mi sorpresa en el sueño, yo podía respirar. Yo sentí que aquella agua que me envolvía no había problema. Yo podía respirar a través de ella. Y entonces en ese momento siento la presencia de un personaje que yo le contaba a ella. Para mí fue tan real porque yo podía sentir la presencia que me hablaba al oído y me decía muchas cosas que lamentablemente no recuerdo. Pero lo que sí recuerdo era que me decía, es tiempo que prediques la cruz. La cruz de Jesucristo no es otra cosa que el Evangelio. Ese es el fundamento del Evangelio que usted y yo creemos. Y
me levanté estremecida, y cuando el pastor me dijo de la parte, yo, wow, Señor, tú dijiste que hable de la cruz, pero ¿qué quieres que hable de la cruz? Y venía de camino de mi trabajo hacia mi casa, y recuerdo que venía pensando en el Señor, y el Señor, ¿de qué voy a hablar? ¿Qué tú quieres que yo traiga? Y créame que dentro de mi corazón, este texto que vamos a estar, que le voy a pedir que se ponga en pie, poderoso el Señor, que en el que vamos a estar ministrando en esta mañana, el Señor lo puso completito en mí, y yo, ok, Señor, esto es lo que tú quieres, ahora tienes que darme la sabiduría para desarrollarlo. Poderoso el Señor. Así que yo le voy a pedir que usted abra su Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Poderoso el Señor. Vamos a estar contemplando el verso 14 y el 15. Poderoso el Señor Jesús. Aleluya. Mi alma te adora, Jesús. Libro de San Juan, capítulo 3, verso 14 y 15. Poderoso el Señor. Amén. Lo tenemos. Dios, aleluya. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Poderoso Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor amado. Gracias por la oportunidad de en esta mañana, Señor, de junto con mis hermanos, Señor, estar reunidos para glorificarte y para exaltarte, Señor amado, porque reconocemos que es por tu gracia y por tu misericordia, Señor amado, que estamos en este lugar, Señor, levantando nuestras manos y adorándote, Señor. Oh Padre, yo te pido, Señor, que como hasta ahora tú tomes el control completo y absoluto, Señor amado, y que ninguna palabra salga de mi boca, Espíritu Santo, que no sea dirigida por ti. En el nombre de Jesucristo te doy gracias. Amén y amén. Poderoso el Señor. En este capítulo 3 del libro de Juan, es uno de los más famosos, ¿verdad? Porque vemos la conversación que tuvo Jesús con Nicodemo. Dentro de todo lo que Nicodemo y Jesús hablaron, lo más que me llamó a mí la atención fue cuando Jesús le dijo, ¿sabes qué? Si aún no han entendido cuando les he hablado de las cosas terrenales, ¿cómo puedo pues hablarle de las cosas celestiales? Porque ciertamente a través del Espíritu es que podemos discernir las cosas que son del cielo. Gloria al Señor. Así que Jesús le hizo un pequeño ejemplo, ¿verdad? Le dijo a este hombre, que era un hombre letrado. Poderoso el Señor. Sabemos que el pueblo de Israel, a su hermana Keila Maldonado, que ministre, el Señor ya ha inquietado su corazón, y que se deje usar por el Señor, que se deje dirigir por el Espíritu Santo, que marca la vida de cada creyente y la de ella también como creyente en la fe. Y usted, iglesia, esté presto a recibir palabra del Señor. Muchas veces tenemos 7 días a la semana. Muchas iglesias no nos congregamos los 7. Algunas 4, otras 3. Si en algún momento dado Dios toma el control, el pueblo tiene que estar presto a recibir lo que Dios tiene para con nosotros. Gloria a Jesús, aleluya. Dios te bendiga, iglesia. Santo eres Jesús. Dios te bendiga mucho más, aleluya. Santo y bueno, ¿cuántos pueden adorar al Cristo Todopoderoso? Aleluya. Santo, ese es el único motivo con el que nos hemos reunido en esta mañana. Es adorar y exaltar el nombre de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Ese Cristo poderoso que cada mañana nos levanta. Aleluya. Sin importar las situaciones, nos mantiene tomados de la mano. Aleluya. Para regalarnos un día más de vida, de su misericordia. Aleluya. Santo, poderoso el Señor. Saben que siempre suelo ser un poquito calladita cuando predico. Poderoso el Señor. Pero el Señor en esta mañana, gloria al poderoso nombre del Señor. Aleluya. Santo. Oh, mi alma te adora, mi Señor Jesús.
Hay algo poderoso, el Señor, especial en esta mañana. Santo tú eres, mi Dios, aleluya. Poderoso eres, Jesús. Mi alma te alaba y te adora, Cristo, aleluya. Sé la palabra, poderoso el Señor, que cuando el pueblo de Israel marchaba en obediencia, poderoso el Señor, pero que cuando abrió su boca al Dios de los cielos, entonces fue que los muros comenzaron a caer, mi hermano. Tenemos que comenzar a poner nuestra fe en obra, poderoso el Señor, aleluya. Tenemos que comenzar a hacer lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, aleluya. Santo, santo, poderoso eres, Cristo. Mi alma te adora, Jesús. Yo sé que el tiempo ha corrido, poderoso el Señor. Mi alma te adora, Jesús. Como siempre cuando, gloria al Señor, ¿verdad? Tenemos una parte como esta. Gloria a Jesús, nos vamos en oración, aleluya. Y mire que el enemigo se ha levantado, poderoso el Señor. Yo no sé si en su vida también, pero en la mía el enemigo se ha levantado con ira. Pero yo quiero que el enemigo se dé cuenta que en esta mañana estoy aquí de pie. Que no hay nada que él pueda levantar en contra de mi vida que pueda prosperar. Que mientras el Señor a mí me permita, yo voy a declarar su palabra. Yo voy a hablar de la grandeza del Señor. A pesar de que estemos quizás cojeando, estemos llorando con lágrimas, no importa. Porque el Señor es el que nos sustenta. Aleluya. Así que usted abra su boca y usted adórale. No importa que el enemigo crea que lo tiene arrinconado en una esquinita. Usted adora y glorifique al nombre del Señor y él vea que hoy usted es más fuerte que ayer. Aleluya. Poderoso el Señor. Y le preguntaba yo al Señor, poderoso eres Jesús. Hace un tiempo atrás, cuando la hermana Heidi tenía el culto de jóvenes y era el pulguero en las afueras de la iglesia, esa mañana me levanté tarde, cosa que hace mucho tiempo no pasaba. Y en medio de levantarme tarde, que fue sumamente placentero, gloria al Señor, tuve un sueño hace mucho que no soñaba y llegué estremecida por el sueño a contárselos a mis hermanas. Y para hacerlo un poco corto, el cuento largo, el sueño, poderoso el Señor, yo soñé que estaba en un lugar muy cerca del mar. Y cuando yo veía levantar las olas del mar, cuando miro eran unas olas muy, muy grandes que se venían hacia donde yo estaba. Y a mí lo único que me dio tiempo fue de comenzar a decirle al Señor y a ponerme a cuentas con Él, porque era inminente que la ola me iba a arropar. Y yo comienzo a ponerme en cuentas con el Señor y comencé a cuentas con el Señor, pero como buen ser humano, tomé aire para aguantar el embate. Yo sentí como mi cuerpo era envuelto en las olas. Poderoso el Señor. Y yo decía, bueno, ahora cuando yo trate de respirar, no voy a poder respirar porque estoy en medio del agua y es imposible. Y yo comencé a decir, wow, ahora ya no puedo aguantar más, tengo que tratar de respirar. Y cuando traté de respirar, para mi sorpresa en el sueño, yo podía respirar. Yo sentí que aquella agua que me envolvía no había problema. Yo podía respirar a través de ella. Y entonces en ese momento siento la presencia de un personaje que yo le contaba a ella. Para mí fue tan real porque yo podía sentir la presencia que me hablaba al oído. Y me decía muchas cosas que lamentablemente no recuerdo. Pero lo que sí recuerdo era que me decía, es tiempo que prediques la cruz. La cruz de Jesucristo no es otra cosa que el Evangelio. Ese es el fundamento del Evangelio que usted y yo creemos. Y me levanté estremecida y cuando el pastor me dijo de la parte, yo, wow, Señor, tú dijiste que hable de la cruz, pero ¿qué quieres que hable de la cruz? Y venía de camino de mi trabajo hacia mi casa y recuerdo que venía pensando en el Señor. Y Señor, ¿de qué voy a hablar? ¿Qué tú quieres que yo traiga? Y créame que dentro de mi corazón este texto que vamos a estar, que le voy a pedir que se ponga en pie, poderoso el Señor, que en el que vamos a estar ministrando en esta mañana, el Señor lo puso completito en mí. Y yo, ok, Señor, esto es lo que tú quieres. Ahora tienes que darme la sabiduría para desarrollarlo. Poderoso el Señor. Así que yo le voy a pedir que usted abra su Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Poderoso el Señor. Vamos a estar contemplando el verso 14 y el 15. Poderoso el Señor Jesús. Aleluya.
Mi alma te adora, Jesús. Libro de San Juan, capítulo 3, versos 14 y 15. Poderoso el Señor. Amén. Lo tenemos. Dios, aleluya. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Poderoso Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor amado. Gracias por la oportunidad de en esta mañana, Señor, de junto con mis hermanos, Señor, estar reunidos para glorificarte y para exaltarte, Señor amado, porque reconocemos que es por tu gracia y por tu misericordia, Señor amado, que estamos en este lugar, Señor, levantando nuestras manos y adorándote, Señor. Oh Padre, yo te pido, Señor, que como hasta ahora tú tomes el control completo y absoluto, Señor amado, y que ninguna palabra salga de mi boca, Espíritu Santo, que no sea dirigida por ti. En el nombre de Jesucristo te doy gracias. Amén y amén. Poderoso el Señor. En este capítulo 3 del libro de Juan es uno de los más famosos, ¿verdad? Porque vemos la conversación que tuvo Jesús con Nicodemo. Dentro de todo lo que Nicodemo y Jesús hablaron, lo más que me llamó a mí la atención fue cuando Jesús le dijo: ¿sabes qué? Si aún no han entendido cuando les he hablado de las cosas terrenales, ¿cómo puedo pues hablarle de las cosas celestiales? Porque ciertamente a través del Espíritu es que podemos discernir las cosas que son del cielo. Gloria al Señor. Así que Jesús le hizo un pequeño ejemplo, ¿verdad? Le dijo a este hombre, que era un hombre letrado. Poderoso el Señor. Sabemos que el pueblo de Israel, el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Porque no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros las serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés entonces hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Gloria a Jesús. No se olvide el texto. Es necesario que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre sea levantado. Este pueblo de Israel acababa de venir de haber ganado una batalla contra el rey de Arat. O sea que ellos tenían que estar en gozo, porque venían de destruir aquel pueblo que se había levantado contra ellos. Recuerde que el pueblo de Dios siempre lo defendía. Por lo tanto, las ciudades que habían cercanas ya se les había corrido la voz y sabían que era un pueblo fuerte, que el Dios Todopoderoso andaba con ellos. Así que este rey le dijo: ¿sabes qué? No vas a pasar por aquí. Y tomó cautivo del pueblo judío, tomó personas cautivas. Así que el pueblo sabía cuál era la fuente que tenía que recurrir cuando estaba en problemas. Aleluya. ¿Cuántos saben a la fuente que tienen que recurrir en el día de angustia? Aleluya. Santo, qué bueno. Porque muchos no saben. Qué bueno que el pueblo de Dios tenemos una fuente, santo, que de ella salta, brota agua para vida eterna. No es para este tiempito solamente, mi hermano, es para la eternidad. Así que ellos clamaron a Jehová, y Jehová ciertamente tomó a aquel pueblo y les dio la victoria al pueblo de Israel. Así que ellos se supone que estuvieran con mucho gozo. Habían visto cómo la mano poderosa de Dios había venido sobre ellos y le había dado aquella victoria. Pero ¿qué pasó? Me está relatando este capítulo que el pueblo se desanimó. Estaban acabando de ver el milagro y el pueblo se desanimó.
¿Por qué se desanimó el pueblo? Pues mira, porque simplemente el camino que le cerraron el paso era el camino más cerca para llegar a la tierra prometida. Era el camino más cerca, pero al decirle no, por aquí tú no vas a pasar, tienes que tomar una ruta alterna. El pueblo entonces dijo, una ruta más larga, pero si de aquí a allí es más cerquita, si ya yo estoy loco por llegar al destino, a la tierra que me fue prometida, allí es donde yo quiero llegar, y ahora tenemos que tardarnos todavía más porque nos cerraron el paso. Y entonces, por esa situación, ese pueblo se desanimó. ¿Cuántas veces nos ocurre a nosotros que caemos en el desánimo? Porque simplemente vemos cada vez más lejos la promesa que Dios nos hizo. Cada vez la vemos como más lejos, pero ¿sabes una cosa? Cuando Dios nos da una ruta alterna, cuando tenemos que tomar el camino más largo, créame que hay propósito de Dios. ¿Sabes una cosa? Porque la bendición del cristiano es para impartirla. Y nosotros no sabemos que en medio de nuestro proceso y en medio de ese desierto y de ese caminar que pueda tardar, nosotros podemos ser de bendición a otras vidas. Y ese es el propósito del cristiano. Bendecir a otros. Y suena trillado, ¿verdad? Pero ciertamente en el desierto y en ese caminar de soledad que podemos pasar muchas veces, ¿sabes qué desarrollamos? La resistencia. La palabra me dice que el que persevere hasta el fin, ese será el que será salvo. El que resiste, no es el que más rápido corre. ¿Y cómo podemos crear resistencia si no nos ejercitamos? Si cada vez que comenzamos a dar un paso lo damos seguro porque sabemos que vamos por el camino correcto. Porque si ese camino es el que te tocó, ¿sabes una cosa? Fue el que Dios destinó para ellos. ¿Acaso Dios los había dejado anteriormente por todo lo que tuvieron que pasar? Abrió un gran mar rojo frente a ellos. No dejó que el ejército egipcio los atacara. Gloria a Dios. Él no lo permitió. Y entonces comenzaron ellos, poderoso el Señor, a quejarse de ese camino que le había tocado, poderoso el Señor, caminar. ¿Saben una cosa? Qué triste que comenzaron a hablar en contra de Dios. Alabado sea Dios. Y yo me pregunto, ¿quién habrá peleado con Jehová que le habrá ganado? ¿Puede acaso contender el hombre? Como dice en la historia del alfarero, ¿acaso la vasija le puede decir al alfarero, hazme de esta forma o hazme de esta otra forma? No podemos. El Señor conoce todo lo que es perfecto para nuestras vidas, aunque a nosotros no nos parezca. Los caminos de Dios son perfectos. Y si el camino que estamos caminando es muy pedregoso, pues vamos cantando con mucho gozo, porque ese es el camino que nos va a llevar a nuestro destino. Ese es el camino que nos va a llevar a la tierra prometida. Poderoso el Señor. No es el otro, no es el que era más rapidito. ¿Sabes qué? Es el que el Señor había ya destinado para ellos. Poderoso el Señor. El camino de Dios era, dice un viejo teólogo, el camino que Dios había escogido para ellos era solitario y prolongado, pero aún así era el camino de Dios. Y por ello ellos no tenían por qué haberle aborrecido ese camino. La columna de fuego y de nube que iba delante de ellos en el día y en la noche, así como Moisés los estaba dirigiendo, los conducía como un rebaño, ellos debieron haberle seguido alegremente. Cada paso de su recorrido previo había sido ordenado rectamente. Así que este camino, en el que tenían que rodear la tierra de Edom, aunque tuviera muchas curvas y muchos tropiezos, también era un camino recto, porque era el que Dios había escogido para ellos. Pero a ellos no le bastó con levantarse en contra de Dios y del camino, sino que también comenzaron a pelear porque no había comida. Comenzaron a hablar del pan, poderoso el Señor, que había sido desde el cielo otorgado para ellos.
No había otro, poderoso el Señor. No ha habido nadie que haya comido del pan como el pueblo de Israel, poderoso el Señor. El Señor lo había horneado para ellos, les dio pan y ellos fueron tan altaneros que comenzaron a quejarse en contra de Él. ¿Sabes qué? A decirles, mira, aquí no hay ni pan ni agua y este pan tan liviano, poderoso el Señor. Este pan tan liviano que tú nos has venido a dar a nosotros. ¡Wow! Gloria a Dios. Cuidado cuando nosotros despreciamos la bendición que Dios ha traído a nuestra vida. Porque a veces no viene envuelta en el papel de regalo que queremos o en la cajita, o la cajita es muy pequeña. Tenemos que valorar todas y cada una de las bendiciones que Dios nos obsequia. ¿Sabes qué? Porque es por su gracia. No es porque usted y yo merezcamos nada, absolutamente nada de Dios. Es por su simple gracia que la obtenemos. Y eso es algo que tenemos que tener bien presente antes de que hagamos con este pueblo de Israel, de levantar nuestra voz contra Dios y quejarnos de lo que Dios ha traído a nuestras vidas. Gloria a Dios. Y siempre ha pasado, ¿verdad? Siempre en un momento de nuestras vidas nos hemos ido en queja delante de Dios por lo que nos ha dado, poderoso el Señor. Pero qué bueno que Dios es un Dios de misericordia. Así que ellos, estando descontentos con su Dios, comenzaron a pelear por el pan de la mesa. Y eso muchas veces es otra de las necedades del hombre, que en nuestro corazón rehusamos alimentarnos de la palabra de Dios o creer la verdad de Dios. Porque es que cuando el desánimo llega a nuestra vida, tenemos que tener mucho cuidado. Si usted le abre paso al desánimo en su vida, entonces usted está quitando la mirada del Señor. Y entonces ese desánimo comienza a socavar y usted comienza a perder perspectiva la bendición y el propósito de Dios en su vida. Y entonces el caminar que le parecía malo, créeme que se le va a volver peor. Si lo encontraba malo de la mano del Todopoderoso, solo, créanme que le va a ir peor. Y es que cuando comenzamos en este desánimo, pues ya no quiero ir más a la iglesia. Hoy no voy para el próximo. Y entonces cuando escuchamos la palabra de Dios, que es maná, que es pan de vida para nosotros, no queremos creerla. Se nos hace difícil. ¿Por qué? Porque el desánimo está en nosotros. Y tenemos que tener mucho cuidado. Porque del desánimo al pecado hay un brinquito. ¿Por qué? Por lo que les dije, porque entonces comenzamos a apartar nuestra mirada de Dios y dejamos que ese sentimiento inunde nuestro corazón con lo que tiene que estar lleno hoy, con la presencia del Espíritu Santo, que esa es nuestra fortaleza. Así que por eso Dios le dice a Nicodemo así de simple: mira, es que como Moisés levantó la serpiente, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En palabras sencillas. ¿Sabes una cosa? Porque muchas veces, abrimos la Biblia y decimos, es que no entiendo. ¿Tú sabes una cosa? La palabra de Dios es sencilla, porque Dios quiere que entendamos por medio de ella cuál es su grande amor sobre nosotros, cuál es su propósito para nosotros. En cada estado de ánimo, en la tristeza, en la alegría, la palabra de Dios es para nosotros, de manera sencilla, que refresque su alma y traiga la saciedad, y usted se sienta satisfecho y pueda levantarse y decir, wow, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Gloria a Dios. Adoramos a Dios. Se levantó este pueblo murmurando y el Señor, tranquilito, sin mucho problema, no le dijo, ven María, qué pueblo mal agradecido. Yo hubiera dejado que el rey de Aram los hubiese cogido a todos prisioneros. Dios no les reclamó, tranquilito, le envió un par de serpientes, tranquilito, le envió un par de serpientes que los mordieran, y era tan mortal y tan letal que era muerte. Y leyendo
y buscando información poderosa del Señor, leí una anécdota que quiero compartirla con ustedes. Fue un evento que ocurrió en el 1856 y lo narra Charles Spurgeon, un gran predicador poderoso del Señor. Y él hablaba que había un hombre que trabajaba en un zoológico y él había visto un show, ¿verdad? De cómo encantaba un hombre serpientes y trabajaba con ellas. Este hombre había ido a una fiesta de despedida de un amigo, así que el hombre cuando llegó a trabajar pues no tenía los sentidos muy bien y se acordó de aquel acto que había visto y le dio con entrar a la jaula donde estaban las serpientes y se creyó que él podía con las serpientes y dice que cogió aquella serpiente que como estaba descansando y había oscuridad, pues como que la serpiente no reaccionaba y dice que aquel hombre pues comenzó a hacer malabares con la serpiente. Y un hombre le dice, mira muchacho, sal de ahí, le dice el guardia, te va a picar, sal de ahí, tienes que salir. Él dijo, no, mira cómo la domino. Y comenzó a enredarle por la pierna y dice, mira, te va a picar, sal de ahí corriendo. Dice, no, mira, la tengo dominada. Y él se creía muy bravo y comenzaba entonces a pasarse la serpiente por el cuerpo. Y la serpiente todavía como que media dormida, ¿verdad? Porque todavía la despertó del sueño, poderoso el Señor. Y entonces cuando quería hacer, dijo, aquí voy a llegar a la culminación y voy a lograrlo como el encantador. Dice que cuando la cogió de un extremo y tenía la cabeza, ahí la serpiente se dio cuenta que la estaba molestando y brincó y justamente aquí en el arco de la nariz lo mordió. Automáticamente comenzó a bajar sangre por el rostro de aquel hombre y el amigo que estaba diciéndole salga ahí salió corriendo desfavorido. Y cuando llegó luego, estaba declarando, poderoso el Señor, a la policía de lo que había sucedido. Él dice que yo me asusté muchísimo, pero ¿qué pasó con él? Resulta que muy poco tiempo después, a la que llegó la ambulancia que lo pusieron, en un santo y un amigo, diríamos aquí en puertorriqueño, se había muerto ese hombre. Por 2 pequeños orificios que le hizo aquella serpiente aquí, en el puentecito de la nariz. ¿Qué les traigo con esto? Que con el pecado no podemos jugar. El cristiano no puede coquetear con el pecado para nada. Porque puede parecer como aquel hombre que pues las piernas tranquilitas, mira yo lo puedo dominar. Mira yo lo puedo dominar y seguir tentando y seguir jugando con el pecado. Pero ¿sabes qué? Basta una sola mordedura. Una sola mordedura para que caigas mortalmente al suelo. Una sola. Y el pueblo de Israel experimentó lo que era haber pecado contra Dios. Pero tenemos un Dios que es tan maravilloso. Un Dios que es tan bueno. ¿Sabes qué? Un corazón contrito y humillado el Señor no lo rechaza jamás. 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 Así que el Señor le dijo a Moisés cuando el pueblo se arrepintió y reconoció que había pecado. Es el primer paso, reconocer cuando hemos pecado. Tenemos que reconocer nuestro pecado. Y este pueblo le habló así a Moisés y le dijo, mira, órale a Jehová para que quite esta serpiente de nosotros, que quite este mal. Y cuando Moisés oró, el Señor le dijo, ¿sabes lo que vas a hacer? Vas a hacer una serpiente de bronce, como esta que los está picando a ellos. La vas a levantar en un asta, y cualquiera que mirare a ella será salvo. Tendrá vida. Poderoso el Señor. Qué extraño, ¿verdad? Que lo mismo que le estaba haciendo mal a ellos, que eran las serpientes, sea lo que Dios levantó precisamente para darles vida. Y yo me imagino que Moisés tiene que haberle dicho, Señor, pero una serpiente, ¿y por qué no hacemos otra cosita más bonita? ¿Por qué no hacemos otra? Porque es que una serpiente,
¿Saben qué? Porque muchas veces lo que es de maldición para tu vida, no, muchas veces no, lo que es de maldición para tu vida, porque dice Romanos 8:28 que todo obra para bien, todo lo que se ha levantado en contra tuya, Dios lo va a utilizar para bendecirte. Todo, absolutamente todo. Así que poderoso el Señor, aquella serpiente de bronce. ¿Y por qué de bronce? Pudo haber escogido también cualquier otro material. ¿Sabes por qué de bronce? El bronce, cuando es pesado, es reforjado, como le llaman, reforjado, poderoso el Señor, es un material que difícilmente se mancha. Así que esa serpiente levantada allá en el monte, no importa en el lugar del campamento que estuviese el pueblo de Israel y recibiera la picadura, lo iban a ver, porque el brillo y el destello que emanaba cuando el sol le daba a aquella serpiente, me imagino que a cientos de miles de kilómetros pudieran ver ese brillo, ese fulgor que emanaba y destilaba aquella serpiente. ¿Sabes una cosa? Porque eso es lo que hace el Señor para nosotros. No importa dónde estemos, no importa dónde, ni en qué condición, ni en qué lugar, con mirar al cielo, con mirar aquella cruz, es más que suficiente para recibir vida. Es mucho más que suficiente. Así que aquel pueblo levantó esa mirada en fe hacia aquella serpiente. Esa serpiente levantada en un asta de madera, que por eso entonces es que el Señor Jesucristo hace la similitud de Él con aquella serpiente. Aquella serpiente que vino a aparecer a las serpientes que estaban. Como les decía, paradójico que la enfermedad también fuese la cura. Y es que aquella serpiente que fue levantada no fue la que picó, pero fue la serpiente que los vivificó, poderoso el Señor. No había ningún remedio, por ninguna parte de todo el campamento que pudiera salvar al pueblo que no fuera mirar a aquella serpiente. Por esta razón entonces, Jesús le dice a Nicodemo que era necesario que él fuese levantado para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En 2 de Corintios dice: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que igual que aquella serpiente que fue levantada, que no era la culpable, asimismo Jesucristo fue levantado en aquella cruz, ocupando tu lugar y el mío. No era otro. Allí teníamos que estar tú y yo. Sin embargo, Él se hizo pecado por nosotros, poderoso el Señor. Así que justo cuando el pueblo de Israel miraba aquella cruz, aquella serpiente, poderoso el Señor, podían ver la derrota de la enfermedad. Igualmente tú y yo, cuando miramos a la cruz de Jesucristo, cuando miramos allí, vemos ese fulgor, porque mira que todavía más de 2000 años después todavía sigue con todo su esplendor, y aún más que después que bajó de esa cruz, subió, y te dice la palabra que está a la diestra del Padre, intercediendo por ti, por mí, poderoso el Señor, y que pronto regresará en las nubes para darnos a cada uno conforme a nuestras obras. Poderoso el Señor. Jesucristo en aquella cruz venció al infierno entero. No hay enfermedad, no hay pecado, no hay problema que se pueda levantar en contra de su vida. Que usted mire a esa cruz y usted sea libertado. No hay nada. Todo fue quebrantado. Dice en Colosenses capítulo 2, versos 13 al 15: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados
y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Los dejó avergonzados. Aleluya. Cada vez que el enemigo se quiera levantar y dice, pero es que tú no te avergüenzas. Tú no te avergüenzas. Si es que ya mi padre te derrotó de la manera más vergonzosa. Todo el mundo vio públicamente cómo te derrotaron. Y todavía tú crees que puedes conmigo. Por eso es que este evangelio, ya estoy terminando, este evangelio poderoso trata precisamente de la crucifixión de nuestro Señor, lo que recibimos a través de nuestra salvación, nuestra redención, las promesas de ese Cristo que fue a la cruz del Calvario en lugar nuestro. Así que es más que suficiente que prediquemos a Cristo. Este evangelio no necesita de adorno y no necesita decoración ninguna. El resplandor de Cristo es suficiente. El resplandor de Cristo es suficiente para que usted y yo prediquemos este hermoso evangelio. No hace falta más. No hace falta más. Y además de salvación, poderoso el Señor que recibimos en esa cruz, el Señor es tan y tan bueno que no solo nos salvó, sino que también llevó nuestras enfermedades. Dice la palabra que el castigo de nuestra paz fue de sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Quitó el pecado mortal que había, esa sentencia, como declara en Colosenses, que había en contra de nosotros. Nos vino a dar vida, la eliminó, la anuló, la dejó sin efecto. Poderoso el Señor. Aquel pueblo peleaba y decía, mira, nos sacó de Egipto para traernos aquí a morir. Nos sacó de Egipto para traernos aquí a morir. ¿Sabes una cosa? Desde que Moisés les vio aquella salsa que ardía, que el Señor le dijo, ¿sabes qué? Yo te he escogido hoy para que tú saques con mano fuerte a mi pueblo, porque sabes que lo vas a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Y cuando la palabra de Dios sale de la boca de Dios, esa palabra se ha de cumplir sobre su vida. Usted no puede permitir que las piedras del camino le entorpezcan, ni que el desánimo comience a socavar su vida. Oh, poderoso el Señor, porque así es como sutilmente el enemigo se mete, porque sabe que la palabra que Dios emitió sobre su vida se ha de cumplir. Ese pueblo entraba a la tierra prometida porque entraba, porque Dios lo dijo. Y lo que Dios dijo sobre tu vida se va a cumplir. Se levanta el infierno entero. Poderoso el Señor, pero tú mantente firme, mirando a la cruz de Jesucristo, sabiendo que el sacrificio no es en vano, sabiendo que Él murió para hacernos la vida más fácil. ¿Sabes qué? Para eso fue que lo hizo, para que se nos hiciese más fácil a nosotros. Y cada vez que quizás podemos caer en rodillas, porque claro, Jesús dijo que en el mundo tendréis aflicciones, pero ¿sabes qué? Comencemos a mirar a Cristo. No al hermano que tenemos al lado, no a la persona que se levanta, porque como decía en la palabra que leyó el pastor, no tenemos lucha contra sangre ni carne. Aleluya. Tenemos que levantarnos y mirar a Cristo. Él es el que prometió, Él es el que va a cumplir sobre nuestras vidas. Lo más lindo de todo, y con esto termino, yo les exhorto en esta mañana que miremos a Jesús, que miremos a Cristo, no importa en el lugar en que estemos, hablando espiritualmente, no importa la necesidad, porque si estamos tristes, miremos a Jesús. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Le decimos, Señor, toma control de mi vida. Toma control, llévate esto que no es tuyo, Señor amado. Vuelve tu mirada a Él. Eso es todo lo que nosotros necesitamos. Dice el Salmo 34, verso 5.
Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Gloria. Esa luz brillante del fulgor que destila, ese Jesucristo maravilloso, poderoso el Señor, es el que tenemos que mirar. Y ciertamente, mi hermano, si confías en Él, dice que los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Gloria a Jesús. Dios te bendiga, hermano. Nunca te olvides. Siempre mirando a Cristo, siempre mirando a Cristo. Poderoso el Señor, aleluya. Él es nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Sanador. Es nuestro amigo, Él es nuestro todo, aleluya. Santo, Dios les bendiga. Bendecido es el Señor. Dios está aquí. Y en esta mañana nosotros hemos sentido la presencia de Dios. Porque cuando el pueblo de Dios lo adora, cuando el pueblo de Dios permite que su Espíritu Santo edifique nuestras vidas, somos bendecidos por la gracia que está declarada sobre cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Esta mañana quiero hacerte una invitación, iglesia. Si de alguna manera hoy has sentido un toque de Dios en tu vida, sería una hermosa oportunidad para que tú llegaras al altar y le dieras gracias a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea No sé si Dios. tú entendiste ese llamado que te estoy diciendo. Estoy diciendo que si de alguna manera Dios ha marcado tu vida en esta manera, a través de las alabanzas, a través de los cánticos, a través de los himnos que hemos entonado, a través de los testimonios, a través del mensaje, aleluya, bendecido es el Señor, puedes llegar al altar y ofrendarle a Dios en esta mañana tu alabanza y tu adoración. Si hay alguna persona que no ha recibido a Cristo como único y exclusivo Salvador, Dios está aquí. Si hay alguna persona que necesite reconciliación, Dios está aquí. Si estás enfermo, aleluya, y tienes fe, hoy es la mañana de tu milagro. ¿Habrá algo imposible para Dios? Si aquello que estás provocando, si aquello por lo cual te haces solicitante al Dios eterno está en su voluntad y es para tu bien, Dios te lo va a dar. Dale un fuerte aplauso al Señor. La palabra del Señor dice que Él lo ha hecho ya todo por tu vida. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Sabe que aquello que caiga en tus manos no es porque nadie lo ha tomado y tampoco porque nadie te lo ha quitado? Es porque en algún momento dado de tu vida te ha llegado el momento de posicionarte. Yo no sé si tú me entiendes. De posicionarte, aleluya, de la gracia de Dios. Y por algún motivo, circunstancia, no has tomado la decisión y como consecuencia no ha llegado a ti aquello que Dios tiene preparado y listo para tu vida. Gloria a Dios. Aleluya. Todos necesitamos de Dios. De una manera u otra no hay un hombre que no necesite de Dios. Cuando nos congregamos, exaltamos y glorificamos el nombre del Dios Altísimo. Aleluya. Para la gloria del nombre del que vive y reina en nuestras vidas. El altar está abierto. El altar está abierto. Aleluya. Queremos ministrar. Estamos ya por concluir. Aleluya. 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 El Señor te dice en esta mañana, habrá alguna situación en tu vida donde yo no puedo intervenir. ¿Acaso tú marcas el momento en que yo voy a manifestar mi gloria sobre ti? No. Yo te
tengo el poder, yo tengo el control, yo tengo la autoridad. Aleluya. Si tú lo crees, te será hecho. Si tú lo crees, te será hecho. Bendecido es el nombre del Señor Jesús. Te invito a que tú ponte de pie. Aleluya. Te invito a que tú ponte de pie. Vamos a orar con nuestro hermano Nestalí que está aquí. Aleluya. Identifícate como si fueras tú mismo. Porque en medio de nuestra humanidad siempre hay situaciones que nos marcan. Y solamente Dios es el que puede traer a nuestra vida lo que es necesario. Padre, venimos ante tu presencia en esta hora. Te exaltamos y glorificamos tu nombre. Te damos gloria y honra, Señor. Te presento a tu Hijo, Señor. Gloria a ti, Jehová Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendecido es el Señor Jesús. Puedes sentarte, vamos a dar los anuncios de la semana. Quiero recordarte que al salir del templo tenemos una actividad que